Muy buenas noches para todos, soy José Riaño, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en el CEAT de La Dorada Caldas. Estamos en el curso de Antropología, unidad 2, fase 3, paso número 2, en el cual nos pide definir el concepto de cultura. El concepto de cultura lo podemos definir como el conjunto de costumbres o ideas que maneja un pueblo en específico, o bueno, manejan todos los pueblos, digamos así, o sea, cada pueblo maneja unas costumbres y unas ideas diferentes. Eso es lo que va a componer la cultura de cada pueblo, ¿sí? De lo que se van a diferenciar por sus creencias, por sus mitos, por sus creencias religiosas, por sus valores. Eso es lo que va a diferenciar y lo que hace un concepto de cultura en cada pueblo. Siguiendo, pues hay 4 preguntas orientadoras en la guía de actividades que nos pide responder. La primera es: ¿qué significado se le otorga a la cultura según la antropología? Entonces, la antropología le otorga o le da una función especial a la cultura, que es la de, a partir de la cultura, empezar a estudiar al ser humano, ¿sí? Dentro de la antropología está la antropología cultural, que es la encargada desde la cultura, valga la redundancia, empezar a estudiar al ser humano por lo que les dije anteriormente, por sus creencias, por sus ideas, por sus valores, por sus creencias religiosas. A partir de ella empiezan a estudiar el ser humano. Entonces, para la antropología es muy importante la cultura, eh, ya que le permite avanzar, obviamente, a lo largo del tiempo en el estudio de las personas, ¿no? A nivel cultural. ¿Por qué? Pues porque obviamente la cultura lo que hace es guiar y estandarizar el comportamiento de una persona, siendo esta un miembro de un pueblo o de una comunidad en específico. La segunda pregunta que nos plantea en la guía es cómo se ha transformado el concepto de cultura a través de los enfoques de la antropología. Entonces es algo como muy simple, ¿no? Pues antes la antropología, digamos que el concepto que tenía sobre la cultura era como el nivel de civilización que alcanzaban los pueblos, ¿sí? O sea, decían, bueno, este pueblo tiene, digámoslo así, por decirlo así, mucha más cultura, o sea, mucha más civilización que este, y los ponía unos por encima y por debajo de otros, según el nivel de civilización, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el concepto de cultura en la antropología postmoderna? Pues que la antropología postmoderna lo que nos dice es que la cultura es un elemento del ser humano. ¿Y por qué? Porque es un elemento del ser humano porque a partir de ella nosotros, como les dije al principio, pues tenemos nuestras ideas, nuestras costumbres y todo esto nos ayuda a conformar una sociedad, una comunidad que nos va a ser diferente a muchas otras, ¿no es cierto? Entonces, la transformación que he tenido es pues básicamente que dejó de ser un concepto como tan burdo de solamente el nivel de civilización que alcanzaba una población, una comunidad, a que ahora está compuesto o es un elemento que se compone de muchas variables para formar una sociedad, ¿sí? Y que cada ser humano lo transmite. La otra pregunta es el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural lo que nos dice es que todas las creencias, todas las culturas son iguales, ¿sí? A los ojos de todos, todas las culturas son iguales y no tenemos derecho a juzgar o no se juzga las culturas desde los ojos de cada quien, ¿sí me entiendes? O sea, yo no podría juzgar, yo como cultura indígena, no podría juzgar a otra cultura indígena, pues que esté a mi alrededor, ¿sí? Sino que yo la vería como una cultura igual, simplemente que nos diferenciamos porque tendríamos diferentes ideas o diferentes ideologías políticas, diferentes creencias, ¿sí? Lo siguiente es que definamos el etnocentrismo. El etnocentrismo lo que hace es lo contrario del relativismo cultural, ¿sí? Y es que yo, como una cultura, juzgo a otra cultura a partir de mis creencias religiosas, de mis ideas políticas, de mis valores, ¿sí? Siempre poniéndome a mí, o sea, a mi cultura, superior a la de ellos, como si la de ellos fuera menor, obviamente, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia que hay entre el relativismo cultural y el etnocentrismo. Por último, me dice que cuál es la importancia del concepto de cultura y de la antropología para mi formación académica, para el campo de formación académica. Bueno, pues como importancia de estas dos cosas es que pues obviamente voy a tener como ese trasfondo o ese conocimiento de cómo ha evolucionado la humanidad hasta el momento, porque obviamente toda la evolución que ha tenido la humanidad, digamos en mi campo que es la ingeniería de telecomunicaciones, ha venido o ha concurrido un proceso que nos ha llevado a tener muchos avances tecnológicos a través del tiempo. Entonces es muy importante para mi campo académico, ya que a partir de ella puedo
como plantear esas bases para en un futuro pues yo decir, no sé, por decir algo, un ejemplo lo pongo, ¿no? En mi caso de telecomunicaciones, perdón, eh, tengo un equipo y ese equipo lo voy a ver como su evolución, la evolución que le ha dado el ser humano a través del tiempo, ¿sí? Y es ese mismo estudio que hace la antropología. La antropología lo que hace es ver la evolución pues, del ser humano a través del tiempo en diferentes aspectos, obviamente. Cada rama de la antropología se centra en distintos aspectos, pero es como esa importancia, es la importancia de saber cómo ha estado la evolución en mi campo, digamos, en la ingeniería, y poder tener esas bases que me da la antropología y la cultura para poder aplicarlas, perdón, a mi campo de estudio o a mi campo de laboral, que es la ingeniería. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta una próxima, muchas gracias.